Muy buenos días tengan cada uno de ustedes en esta mañana. Le damos gracias a Dios porque una vez más nos permite poder llegar a la vida de cada uno de ustedes y poder bendecirlos con esta palabra de vida, esta palabra de esperanza, esta palabra de fe. No solamente queremos motivarlos, sino queremos que sean hombres de fe, mujeres de fe, para que cumplamos bien el propósito de Dios para nuestras vidas en esta tierra. Hoy vamos a abordar un tema muy importante. Yo le he titulado Padres felices y orgullosos. Un anhelo de todo padre de familia, ser feliz con sus hijos y sentirse orgulloso de ellos. Pero esto no se puede cosechar por azares del destino, no se puede cosechar por suerte, sino que aquí hay un trabajo que hay que realizar. Bajo la guianza de nuestro Dios Todopoderoso podemos ser eficaces en esa tarea de honra que Dios nos ha permitido vivir a nosotros los hombres. Así que le pido a Dios que esta palabra te bendiga, que esta palabra te alumbre el entendimiento para que podamos ser eficaces en cada una de nuestras tareas y ahora como cabezas de hogar, porque nos toca pastorear esa iglesia doméstica que es nuestra familia. Ahí donde nosotros debemos de ser los pastores, los sacerdotes, debemos de ser los líderes para poder conducir a nuestra familia, a nuestros hijos a un buen puerto, siempre bajo la gracia de Dios, porque nosotros entendemos que sin Dios nada es posible y separados de Dios nada podemos hacer. Así que en esta hora nos vamos a poner en las manos de Dios, bajo esa sombra, bajo esa guianza, bajo esa misericordia, bajo esa guía. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por la vida de tus hijos, por la vida de tus criaturas, Señor. Hoy los bendecimos a cada uno de ellos, principalmente a las cabezas de hogar. Señor, rogamos por ellos para que en el lugar que tú les estableciste, Padre, antes de que naciésemos, nos diste el lugar de cabeza, Señor. Nos diste el lugar de liderazgo en nuestras casas, Padre. Que podamos sacar esa tarea con éxito, bajo la bendición tuya, bajo la guianza de tu Espíritu Santo, bajo esa capacitación que solo tú nos puedes dar a través de tu palabra. Hoy bendecimos a cada padre, bendecimos a cada matrimonio, cada familia, bendecimos a la institución, bendecimos nuestro país y rogamos para que tu misericordia abunde en nuestra tierra. Todo te lo pedimos en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El tema de hoy, padres felices y orgullosos, que no lo vamos a poder cosechar, producto del destino o de la suerte que muchos quieren que se dé de esa manera, pero sabemos que tenemos una tarea, tenemos que trabajar para ello. Por eso la palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 23, versículo 24, el padre del hijo bueno y sabio tiene razón para estar feliz y orgulloso. Estoy leyendo en una versión actualizada, pero qué tremenda palabra para nosotros, las cabezas de hogar. Dice, el padre del hijo bueno y sabio tiene razón para estar feliz y orgulloso. Qué hermoso es cuando se ha trabajado, se ha sembrado la palabra, lo correcto, la vida en la vida de un hijo. Y este comienza a desarrollarse, comienza a crecer siendo un hijo bueno y siendo un hijo sabio que pone en práctica el buen consejo de los padres. Por eso también acá hay una demanda para los hijos en el verso 25, porque dice, haz pues que tu padre y tu madre se sientan felices y orgullosos. Bueno, entonces hoy vamos a aprender algunas cosas de esa paternidad, de esa figura que Dios nos ha dado a nosotros los varones y que de una u otra manera el enemigo quiere desvirtuar, quiere destruir, porque sabe que si destruye a un padre produce un efecto dominó en la familia. Si tira la cabeza, muy fácil es enfermar el cuerpo. Pero cuando nosotros los padres estamos agarrados de la mano de Dios y sabemos nosotros que también no somos padres perfectos, como muchos dicen en un dicho popular, padre no es el que engendra, sino que el que cría.
¿Por qué? Porque es el padre el que va a llenar ciertas características, va a llenar ciertos requisitos para que pueda construir esa familia. Pero sabemos nosotros que un verdadero padre es aquel que engendra con amor y que también va a criar con mucho más amor a sus hijos. Pero también entendemos que nosotros, los padres, no nacemos siendo padres, sino que la escuela de la vida nos capacita y nos prepara, aunque ahora que ya tenemos el conocimiento de Dios, sabemos que en la palabra nosotros podemos aprender de Dios cómo ser un buen padre. Porque no existe una escuela tal como se podría tener, pero tenemos la escuela de la vida y ahora tenemos la palabra de Dios que nos puede traer éxito en esa figura paternal. Aunque sabemos hoy que a través de los libros que han escrito, nosotros podemos facilitarnos ese trabajo, pero muchas veces por la negligencia que muchas veces la cabeza de hogar tiene, no logra comprometerse de una manera con mayor responsabilidad en esa tarea como padres, y por eso se cometen muchos errores. En esta oportunidad vamos a comenzar a mencionar por lo menos 3 cosas esenciales que debemos de saber sobre un padre. Y número 1, lo que debemos de saber es que nosotros los padres terrenales no somos perfectos. El único Padre perfecto es nuestro Padre celestial. Nosotros tenemos que aprender, nosotros tenemos que estudiar, tenemos que dedicar tiempo, debemos de disciplinarnos, debemos de conocer el plan de Dios para esa figura paternal, para que nosotros podamos bendecir a nuestros hijos. Por eso, si hay algún hijo que está pidiendo y rogando para que su padre sea perfecto, yo creo que va a traer cierta desilusión en su vida, porque el único que a nosotros no nos va a fallar, el único Padre perfecto en cuya presencia estamos, es el Padre celestial, y es tu Padre también, es el que tiene cuidado de nosotros. Por eso la Biblia dice que aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo y eso Él nos recogerá. ¿Por qué? Porque Él no abandona a sus hijos, Él está pendiente de sus hijos, a la necesidad, al clamor, al ruego de sus hijos. Y por eso hoy nosotros estamos agradecidos por el Padre que tenemos. Pero también tenemos que aprender, porque Dios nos permite a nosotros en estas tierras ser su brazo extendido para modelar esa figura de un buen padre. Otra cosa que debemos de aprender de los padres de familia es que cometemos errores. Y por lo menos voy a mencionar 3 ejemplos bíblicos de hombres que fueron hombres de historia, hombres santos, hombres devotos, hombres que ejercieron el liderazgo en la sociedad, pero cometieron errores en su casa. Y debemos de aprender de esos errores para no volverlos a cometer. Dice la palabra en el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 13. Le dije a Elí que castigaría a su familia para que siempre... Dice, para que siempre por Elí sabía que sus hijos estaban. Oiga esto, se lo voy a volver a leer. Le dije a Elí que castigaría a su familia para siempre, porque Elí sabía que sus hijos estaban diciendo y haciendo lo malo contra Dios y no los corrigió. Mire, sabemos que Elí era el sacerdote en aquel tiempo, era el hombre que intervenía entre el pueblo de Israel y Dios, el que conocía la voluntad de Dios para su pueblo y se la trasladaba, era el que intercedía, pero había cometido un error y era que no corregía a los de su propia casa. Muchas veces nosotros los padres de familia somos candil de la calle y oscuridad de la casa. Muchas veces nosotros corregimos a los demás, pero no corregimos a nuestra propia casa. Pensamos que en automático nosotros estamos procreando y criando hijos buenos e hijos sabios, pero nos toca nosotros trabajar con ellos, nos toca a nosotros preocuparnos por ellos, velar por ellos, supervisarlos. Pero miramos que Elí, el sacerdote de Dios, el hombre de Dios, no estaba corrigiendo su casa. Entonces nosotros debemos de preocuparnos de estar viendo, de estar observando a nuestros hijos para corregirlos, para guiarlos por el buen camino, para que ellos sean
hijos bendecidos, sean hijos prósperos y temerosos de Dios. Hay que corregir a los de nuestra casa. Nuestros hijos no son perfectos. También el primer libro de Reyes nos da otro ejemplo en el capítulo 1, versículo 6. Dice la palabra que Adonías era más joven que Absalón y muy bien parecido como David su padre. Nunca lo había contrariado, ni le había pedido cuentas de lo que hacía. Mire David, el hombre conforme al corazón de Dios, cometiendo un error con su hijo Adonías, porque dice que nunca lo había contrariado, como que era un niño consentido, que se le daba todo lo que pedía, que se le concedía todos sus caprichos, y por consiguiente este hijo no fue un buen hijo, como tampoco lo fue Absalón. Pero dice la palabra de Dios que nunca le pedía cuentas. Eso es un gran error de nosotros los padres, no pedirle cuentas a nuestros hijos, del colegio, de la escuela, de la universidad, cómo está tratando a su esposa, si es que ya no está en la casa, cómo se está comportando, cómo está su relación con Dios, cómo está su ética, cómo está su integridad, cómo está dirigiendo su vida, qué es lo que está haciendo. Creo que nosotros como padres debemos de preocuparnos con nuestros hijos, no dar las cosas por sentadas. David dice que nunca contrarió a sus hijos. Eso, a su hijo Adonías. Muchas veces nuestros hijos tienen que conocer el no. Ellos tienen que aprender a manejar el no, porque el hijo que solamente crece con un sí, cuando reciba un no en la vida, se va a destruir, va a sentirse fracasado, derrotado, se va a desanimar. Pero cuando un hijo sabe que en la vida también hay un no, ellos son preparados, les metemos esa herramienta en las mochilas de la vida y ellos van a aprender a recibir un no y no van a ser derrotados de esa manera. Por eso, miremos otro ejemplo. Este fue el caso de David, pero miremos lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículo 12. Dice que el menor de ellos le dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Mire qué tremendo lo que pasó en esta oportunidad. Miramos nosotros que el amor del padre lo hizo cometer un error, porque muchas veces nosotros somos demasiado permisivos por el amor que les tenemos a nuestros hijos. El hijo menor, yo creo que era más lógico que el mayor llegara y pidiera su herencia, pero en este caso vino el menor y pidió su herencia y el padre se lo dio. Y nosotros sabemos que después de que él lo recibió, lo fue a malgastar, se fue a vivir una vida desenfrenada. Muchas veces nuestras decisiones como padres, por el amor que les tenemos, van a influir negativamente en nuestros hijos. Por eso debemos de tener un amor equilibrado. Y era importante que tocáramos estos tres ejemplos para que miremos que también los personajes bíblicos, estos hombres de Dios, estos hombres que marcaron la historia, que impactaron a su nación, también nosotros debemos de saber que también nosotros cometemos errores, pero que bajo la gracia de Dios, bajo la guía de Dios, nosotros a través de la palabra podemos hacer un buen trabajo en esa función como padres de familia. Así que si queremos sentirnos orgullosos y felices de nuestros hijos, debemos de jugar muy bien nuestro papel. No debemos de dormirnos en el volante de la familia. Les voy a explicar por qué lo dije de esa manera. En cierta oportunidad dice que iba un padre de familia conduciendo su vehículo, a la par su esposa, y en el asiento trasero iban sus tres hijos jugando, riéndose, y la esposa a la par de él. Pero un momento dice que vio que el carro comenzó a salirse del camino y iba en dirección a otro carro. Inmediatamente la mujer agarra el volante y lo regresa nuevamente a su vía.
Y entonces en esos segundos el carro se tambaleó, tuvieron que frenar y el asunto fue bien tremendo, que por poco caían en un precipicio. Pero ¿qué había pasado? El padre de familia se había quedado dormido al volante. Eso pasa muchas veces en la familia. Muchas veces nosotros los hombres nos dormimos al volante. Si no fuera por la mujer, si no fuera por la esposa, que nunca se duerme, que está al cuidado de los hijos y toma el volante de la familia, nuestras familias fracasarían. Hoy muchas veces en estos tiempos que se ha estado hablando de la paternidad y hasta celebraciones muchas veces hay burlas, porque dice que mientras el Día de la Madre es celebrado con mucha algarabía, con mucho regocijo, con mucha pompa, el Día del Padre no. Pero tiene razón, hay razones por qué eso se da. Porque quien no se duerme en la casa regularmente es la mujer, es la esposa, es la madre. Por eso es que nosotros debemos de estar despiertos en el volante de nuestra familia para llevar a un buen puerto esa iglesia doméstica que es nuestra casa. Porque el primer hombre de Dios que deben de conocer los hijos somos a nosotros los padres. El primer hombre temeroso, el primer hombre sabio, el primer hombre dependiente de Dios, la primera autoridad espiritual deben ser los padres. No es el pastor, no son los líderes de la iglesia, sino que es el padre de familia. Mejor si son los 12, como dice la palabra, que ya no hay dos ahí, sino que son solo uno. La esposa y el esposo, los padres, debemos de ser los primeros ejemplos para nuestros hijos. Por eso, si queremos tener felicidad en nuestros corazones y tener hijos buenos y sabios, debemos de trabajar en ellos. Por lo menos 3 cosas. Yo le voy a dar por lo menos de 3 cosas que debemos de realizar nosotros los padres para poder tener hijos sabios y buenos. Número 1, tenemos deberes y responsabilidades como padres. Si nosotros queremos ser un padre ideal, debemos de saber esto, que tenemos deberes, que tenemos responsabilidades. Hace unos días leía yo algo que me llamó la atención, porque decía, muchas veces los padres somos responsables e irresponsablemente. Y costaba ahí entenderle por qué. Porque sí somos proveedores. Porque si llevamos alimento a la casa, si llevamos educación, si llevamos vestuario, les damos vivienda. Pero muchas veces los descuidamos, pero muchas veces no les damos amor, pero muchas veces no les tenemos paciencia, no los corregimos. Y entonces estamos siendo responsables en una área, pero irresponsables en otra área. Y Deuteronomios capítulo 6, versículo 7, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, o así lo voy a decir. Dice, enséñaselos a tus hijos y háblales sobre ellos cuando estés en tu casa, cuando camines, cuando te acuestes y cuando te levantes. Por lo menos hay 4 áreas o en 4 lugares o tiempos donde nosotros los padres de familia debemos de hablarles sobre el temor de Dios, sobre el camino recto, sobre la voluntad de Dios para sus vidas. Estando en la casa, el primer pastor, el primer líder de la casa, eres tú, mi amado hermano. No es el pastor, no son los líderes de la iglesia, no son los maestros de escuela dominical o las maestras de escuela dominical. El primer hombre de Dios que debe de conocer de tus hijos eres tú. No necesitas el título de líder, no necesitas el título de pastor. Simplemente tienes esa honra de ser padre. Dice también, cuando camines, cuando vayas en el peregrinaje de la vida, la palabra del Señor dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Cuando vayamos en el camino, vayamos nosotros hablándoles de Dios, vayamos acompañándoles, mostrándoles siempre el camino recto, que seamos esas guías, que seamos esos buenos acompañantes en su camino, que no sea el enemigo, el amigo negativo, el amiguito mañoso, que no sea el amiguito diablito, sino que seamos nosotros, porque allá afuera se van a topar con todo tipo de gente. Pero cuando hay un padre que en el camino los
los está guiando, los está corrigiendo, los está animando, los está amando, va a ser bien difícil que el enemigo gane ventaja en ellos. Dice cuando te acuestes, porque hay que hablar de la palabra. En lugar de estar contando chismes, chistes, nosotros vayamos y ministrémosle su corazón antes de acostarse, para que sea Dios el que los ministre. Cuando nos levantemos, dice cuando te levantes, que lo primero que nosotros hagamos no sea regañarlos, no sea enojarlos, sino que sea que les hablemos de las buenas nuevas, que cada día son nuevas, cada mañana sus misericordias, que lo que le agrada a Dios y que lo que tiene que hacer para que cuente con el favor del Señor. Entonces es importante enseñarles, esa es la tarea de nosotros los padres. También la tarea que tenemos es dirigirlos. Dice Proverbios 22:6, dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. Lo estoy leyendo en una nueva traducción viviente. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Debemos nosotros ser los que dirigimos a nuestros hijos. No es el vecino, no es otra persona. Somos nosotros los encargados de llevar a nuestros hijos por el camino recto. Eso es importante que nosotros tomemos esa responsabilidad. Y dice que esa herencia que les vamos a dejar es una herencia espiritual. Aun cuando ellos ya sean grandes, no se van a apartar. Y si por algún momento se salen del camino, esa misma palabra de Dios, que es una palabra viva y eficaz, los va a regresar. También en 2 Corintios 12:14 dice, he aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. ¿Qué es lo que miramos acá? Pablo está hablando de que él era proveedor. Lo mismo debemos de ser nosotros en nuestras casas. Nosotros somos los proveedores. Nuestros hijos, miramos nosotros en nuestra sociedad donde hay niños que están saliendo a trabajar, pero esa no es su responsabilidad. Su responsabilidad va a ser cuando sean mayores de edad o cuando legalmente tengan un contrato de trabajo a cierta edad. Pero mientras estén en la casa, mientras son niños, mientras son adolescentes, somos nosotros los padres, los proveedores, nosotros las cabezas de hogar. Muchas veces hoy miramos a la mujer trabajando y muchas son esa ayuda idónea que ayudan, como dice Proverbios capítulo 31. Pero, amados hermanos, el varón es el encargado de proveer para su casa. Y también Efesios capítulo 6 versículo 4 dice, y vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. ¿Qué es criar? ¿Cómo es que nosotros debemos de criar a nuestros hijos? ¿O qué debemos de entender? Porque somos nosotros los que debemos de animarlos, somos nosotros los que debemos de alimentarlos físicamente y emocionalmente. Somos nosotros los que les debemos de dar amor y somos nosotros los que lo debemos de disciplinar. Somos los responsables de eso. Así hay que criarlos. Así es como nosotros debemos de hacer tomar nuestra responsabilidad. También otra cosa importante, nosotros tenemos la responsabilidad, como dice 1 Timoteo 3:4, debe dirigir bien su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. ¿Qué es lo que debemos de hacer con nuestros hijos? Supervisarlos. Somos nosotros los que debemos de ver qué es lo que hacen nuestros hijos. En este tiempo que pasamos de pandemia, nos dimos cuenta de muchas cosas de nuestros hijos que habíamos descuidado en ellos, qué cosas les gustan, qué cosas no les gustan, que tal vez qué mañas tenían, qué cosas habían aprendido que tal vez no se los enseñamos en la casa, pero ahí lo logramos ver, lo logramos descubrir porque tuvimos tiempo para ello. Ahora no, el tiempo de pandemia pasó, pero el tiempo para supervisarlos no debe de terminar nunca. Siempre debemos de estar los ojos puestos hacia ellos. No debemos nosotros de estar creyendo que por azares del destino, que por suerte mi hijo va a ser bueno y sabio. No, esa es responsabilidad de nosotros. Y voy finalizando, como dice la palabra en Proverbios 3:12, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. La palabra que nos está diciendo, así como el Padre de los cielos nos ama a nosotros, así nosotros debemos de amar a nuestros hijos. Muchas veces nosotros queremos ejercer la autoridad con castigo, siendo una persona déspota, siendo una persona abusiva, para que en lugar que me amen y me respeten, me tengan miedo. No es así el asunto. Nosotros debemos de amar a nuestros hijos y ellos tienen que saber que nosotros les amamos. Por eso
Este tema es bastante extenso y cada día podríamos ir aprendiendo mucho de él. Pero nosotros como padres haríamos cualquier cosa por nuestros hijos. Así como nuestro Padre Celestial se sacrificó en su Hijo por nosotros. Y nosotros debemos de amar a nuestros hijos. Debemos de que ellos se sientan amados, que ellos se sientan respetados. Saben que en una oportunidad cuando David, este relato lo encontramos en 2 Samuel 18:33, dice que David lloró cuando murió Absalón, y Absalón había sido un mal hijo, pero era su padre. Y la Biblia dice que David era conforme al corazón de Dios. Así es Dios con nosotros. Muchas veces somos rebeldes, somos necios, somos testarudos, tenemos corazón duro y no queremos nada, somos inconformes, pero Dios nos sigue amando. Dios nunca aparta su misericordia de nosotros. Claro, nosotros cosechamos producto de nuestras decisiones, pero Dios nos sigue amando. Y dice que David lloraba cuando murió su hijo Absalón. La gente no lo entendía porque era su enemigo, porque quería derrocarlo, quería darle golpe de estado, pero era su hijo. Quiero decirte en esta oportunidad que Dios te ama, que Dios no se ha olvidado de ti y tú no debes de olvidarte de tus hijos. Si un hijo debe tener bien claro, es el amor de sus padres. Tiene que saber que hay un padre que no le va a dar nunca la espalda. Tal vez lo va a regañar, lo va a disciplinar, lo va a corregir, pero sabe que sobre todo eso, el Padre lo ama. Así como nuestro Padre Celestial te ama, hoy vamos a darle gracias por esa paternidad divina y porque nos permite tener esa tarea en la tierra, ser padres. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tus hijos, por estos varones, Señor. No solamente dentro de la institución, estos hombres de uniforme, porque sabemos, Padre, que son proveedores. Sabemos, Señor, que se sacrifican. Hay mucho hombre en nuestra sociedad, en esta tierra bendita como es nuestro país, que se faja, que se esfuerza, que es valiente. Pero no queremos hacer nuestro trabajo a medias, porque así como tú te sacrificaste por nosotros en tu Hijo, también nos das cada día vida. Cada día nos proteges, nos guardas, nos iluminas, nos bendices y nos tienes paciencia. Así también queremos ser nosotros en esta tierra. Queremos bendecir a nuestros hijos, a nuestra familia. Señor, en el nombre de Jesús, danos esa gracia, porque queremos ser como tú. Tú eres el Padre modelo, tú eres el Padre perfecto. Hoy nosotros queremos imitarte y queremos ser de bendición para nuestra casa. Queremos ser los primeros pastores, los primeros líderes, las primeras autoridades que los hijos respeten y reconozcan. Por eso, Señor, en el nombre de Jesús, bendigo la paternidad de tus hijos. Bendigo sus matrimonios y sus familias, su trabajo, pero también el corazón de ellos para que sean hombres temerosos de ti. Todo te lo pedimos en el maravilloso nombre de Cristo Jesús, a quien le damos honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Bendiciones, padres.